Hola a todos, hoy vamos a hacer la cata de otro de los vinos blancos de nuestra bodega, de los vinos de Pasto, que recordemos que eran los vinos blancos de variedades autóctonas de Jerez, esta vez con menos crianza que el vino que vimos en el vídeo anterior, en la Escribana, y de un pago diferente, el pago de Carrascal. Bien, pues vámonos volando al pago de Carrascal, uno de los pagos más interiores del Marco de Jerez, a 19 kilómetros de la costa. Es un pago de un gran tamaño, tiene 1000 hectáreas, de las cuales 580 están plantadas de viñedo y está compuesto por 9 subpagos y 38 parcelas. Ahí vemos un plano de cota de altura donde evidentemente las partes más blancas corresponden a mayor altura y las partes más oscuras a menor. Daos cuenta que la albariza, como dijimos en el anterior vídeo, se sitúa a partir de los 45 metros hacia arriba, quedando hacia la parte baja, por ejemplo, como fincas en la Ramona Grande, con más barro, y el Corregidor, que es la parte más alta del pago, 113 metros, pues con más albariza. Como sabéis, Ramiro y yo hemos hecho un estudio de todos los subpagos que compone este pago de Carrascal, cada uno pues una estructura física e histórica, y cada uno de ellos pues casi domina un cerro. Evidentemente no os voy a contar todo lo que pasa con todos esos subpagos porque nos daría para 15 vídeos, sino que nos vamos a centrar en el subpago del Carrascal Alto, que es el subpago histórico, donde ahí tenéis 10 parcelas históricas, de viñas históricas, donde hay algunas tan conocidas como la 9, que sería Morosa, la 1, Canariera, la 4 sería La Perla, todas de González Vía, la 2, por ejemplo, es la viña de Dos Mercedes, una gran viña de William Humbert, pero nosotros nos vamos a centrar en la 8, que es nuestra parcela de El Corregidor, donde sale este vino. Ahí tenéis un plano de NDVI que marca la intensidad de calidad y cantidad fotosintética. ¿Y esto qué quiere decir? Pues donde la planta está más cómoda y trabaja mejor, o donde la planta está un poquito más estresada y concentra más los vinos. Toda la parte amarilla daría vinos de más concentración, con mayor estrés, como esa caída sur, de donde nosotros sacamos los vinos de la línea de Barajuela, sobre todo los olorosos, buscando sobre todo la sapidez y la intensidad en boca, y toda esa caída norte, que al dar al norte, pues evidentemente es más fresca y es de donde sacamos nuestros vinos del Muelle del Aso. Y por fin, ahí estamos en nuestra finca, en El Corregidor. Toda esa subida que estáis viendo ahí es la caída que he comentado al principio, que da al sur, con lo cual pues ahí es donde hacemos pues los famosos 5 pases para recoger toda la línea de vinos de Barajuela, y justo al otro lado de la casa es donde vamos a ver el viñedo de donde sale gran parte de nuestro vino, el Muelle del Aso. Bien, pues el suelo de esta viña es un suelo conocido localmente como Barajuelas, que es un suelo con un alto contenido calcáreo, pero también un alto contenido en diatomea, que no siempre son tan calcáreas. De hecho, nosotros vamos buscando siempre las diatomeas más silíceas, las que tienen más ópalos. ¿Y qué característica tienen las Barajuelas? Pues que pesan poquísimo y tienen, por tanto, muy poca densidad, lo que deja mucho espacio para almacenar aire y para almacenar agua. Y además después pues lo sueltan muy fácilmente para la planta. Bien, la vendimia en El Corregidor nunca la realizamos en un solo pase, sino que dura casi 60 días en la que vamos dando vueltas al viñedo seleccionando distintos estadios en la maduración. En el caso del Muelle del Aso, correspondería al primer pase, que se realiza casi un mes o un mes y pico antes de lo que sería una vendimia tradicional, y terminaría pues casi una semana antes de lo que consideramos el pase para recoger el grupo de los vinos finos. Esta particularidad de los pases es solo para la Palomino, de los cuales este vino se compone casi un 70%, otro 25% corresponde a Pedro Jiménez y el último 5% restante pues está compuesto de diversos vidueños que tenemos de Mantúo y de Vigiriega. Vendimiamos a mano y en pequeñas cajas y nos llevamos esa uva a la bodega, donde la prensamos en una prensa vertical y después vinificamos, fermentamos y damos posterior crianza en unas tinas muy antiguas que compró Sandeman, que ya tenían 100 años cuando se las trae de Portugal, y estuvo casi 50 años haciendo crianza biológica en ellas. Además son muy particulares porque la madera es francesa, que es algo muy extraño de ver en el Marco de Jerez. Nosotros lo tenemos con crianza ahí unos 2 o 3 meses, crianza biológica aproximadamente en toda la superficie de la tina, que tiene 10.000 litros, hasta diciembre, enero, donde ya sacamos el vino y lo embotellamos. Una de las cosas que más me gusta de este vino es lo bien que le sienta a la botella, porque toda esa fruta acompotada que tiene el pago de Carrascal, a ser de interior, se viene atrás con la botella y empieza a dar lugar a todas las especias clásicas que se muestran en la Palomino, además de toda la tiza clásica también de la albariza. Bien, la boca es clasiquísima de Carrascal, cae mucho más en la garganta, en el posgusto, es muy largo. Recordad la explicación que dimos el otro día de la geometría que hacen los vinos en la boca. Si es costero, cae delante. Machanudo, por ejemplo, hacía una bola justo en el centro de la boca. Carrascal cae mucho más atrás, mucho más profundo y larguísimo.
Hasta aquí el vídeo sobre el muelle del aso. Si os ha gustado, hacednoslo saber y nos dejáis en los comentarios las sugerencias que tengáis para los próximos vídeos. Muchas gracias y nos vemos pronto.